Bendiciones a todos. El día de hoy tenemos la parte 2 de lo que habíamos empezado la semana pasada, que es sobre la justificación. Sabemos que en la justificación, la mayoría de enseñanza en las diferentes congregaciones lo envuelven alrededor de la salvación, pero luego hablan sobre la santificación, que es la manera de vivir para Dios, pero todo lo envuelven como un paquete y que luego se olvidan, no lo vuelven a tocar. Pero en realidad es muy importante el saber en qué camino caminamos, por qué nos decimos que somos salvos. Tenemos que tener conciencia de lo que hacemos, por qué caminamos en un camino de salvación, a raíz de qué y con qué propósito. Entonces, si no lo tocamos de cuando en cuando, va a ser un tema que se enseñó de repente al principio de cuando nos convertimos y empezamos a caminar el camino de Dios, pero luego ni siquiera nos acordamos de la sangre de Cristo o del sacrificio. Entonces es muy importante poner la profundidad de este concepto, dar a conocer realmente lo que Dios nos habla. Y mira que habla en muchos capítulos, no solamente del libro de Romanos, sino en Gálatas, en Colosenses, inclusive si hacemos recuento de la ley en el Antiguo Testamento. Si pensamos en lo que habló Dios y entregó la ley, los 10 mandamientos primero, y luego todas las leyes que se ampliaron en diferentes áreas. ¿Cuál fue el propósito de la ley? Fue dada para el pueblo de Israel, sí, para enderezar el camino que estaban perdidos y dar una oportunidad a la humanidad de llegar a los pies de Cristo o de salvación. Si pensamos en el sistema de sacrificios que presentaba la ley, era un sistema que tenían y rígido, en los que tenían que actuar día y tarde y noche constantemente, en oración, en el mismo sacrificio de sangre, pero el sacrificio de sangre era algo que obviamente a través de la sangre de los animales no venía la salvación. Por eso era que tenían que repetirlo constantemente, pero era un preámbulo a lo que iba a venir muchos años después, a través del sacrificio perfecto de Jesucristo, por quien sí tenemos, por un solo sacrificio de una sola vez, tenemos la salvación. El punto es que sabiendo Dios que la humanidad no es constante, un camino, empiezan a hacer algo y no siguen en ese mismo camino, siempre se cansan, se retraen por uno u otro motivo, unos duran un poquito más tiempo en ese camino que en otros, pero nunca llegan a cumplirlo. Sabiendo Dios que el humano no iba a poder cumplir toda la ley, se las da, pero esperando que ellos la hagan, por un lado, pero por otro lado, nos dice la palabra que el problema mayor que el pueblo de Israel tenía era el no creer. El no creer. Quiere decir, cuando uno pone el corazón en algo que vas a hacer, lo haces con una expectativa de un resultado por el propósito que lo haces. En este caso, el sacrificio de los animales iban a cubrir los pecados de la
familia o del pecador, etc. Y luego de la nación. Pero ya se habían acostumbrado en cada día que pasaba a hacer la misma rutina, que ya no le ponían el corazón a eso. Cuando uno no pone el corazón en algo que hace, ya pierde el valor. Amén. No tiene la misma presentación hacia Dios, en este caso espiritual, no tiene el mismo peso. Si hubo desobediencia porque Dios quería que el pueblo creyera en Él, que espere en Él, que crean las promesas que les habían dado, y eso estaba desapareciendo con el correr de los años, ya no había confianza en Dios, era una rutina. Por eso es que luego se desvían y empiezan con las tradiciones y le ponen más peso y más valor a las tradiciones que a la palabra de Dios. Y eso es lo que dijo Jesucristo. Nos dice en el libro de Marcos que a raíz de las tradiciones es que invalidan la palabra de Dios. Aleluya. Entonces ahora estamos viendo que es necesario hablar del sacrificio de la cruz, que involucra obviamente el sacrificio de sangre. Y vayamos al libro de Romanos, capítulo 3, y nos dice a partir del verso 21, leamos al 25, Romanos 3 del 21 al 25. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Miren, aquí está corroborando lo que estaba explicando, que si ellos hubieran confiado en la ley, hubieran tenido este camino, no de salvación directa, pero en el preámbulo que Dios quería dar a conocer a través de Jesús, su justicia, la justicia de Dios. En el verso 22, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Sabemos que antes de que venga Jesús, obviamente ellos no iban a creer en Jesús, pero tenían que creer en el sistema de sacrificios. Tampoco no lo creían, porque ya explicamos que perdió el valor y pusieron el peso en sus tradiciones. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces estamos viendo que el pecado humano empezó con la rebelión en el Génesis de Adán y Eva, pero luego ese pecado se ha convertido en la falta de fe, en la ignorancia de dar el valor, el peso que merece a la palabra de Dios y a sus promesas. Y sobre todo que ahora lo ponen tan ligero cuando se habla de Dios y también se habla del diablo, de lo bueno y de la maldad. Las cosas de Dios, mucha gente no la entiende, dice, Dios es bueno y ahí queda. Sin embargo, le tienen más temor a las cosas del diablo, a la maldad. Y sin pensar que Dios es más poderoso que la maldad, que el diablo. ¿Por qué no le temen más a lo que Dios, la justicia, su castigo, lo que pueda venir de Dios, en vez de temerle al enemigo? Además, Dios nos promete protección. Si Él está con nosotros, como nos dice la palabra, es más grande y más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, ¿por qué vamos a temer al enemigo? Si Dios mismo
fue el que lo hizo como ángel, que después se pervertió. Pero Él, no hay nadie más poderoso que Dios. Y nosotros tenemos el privilegio, como creyentes, que tenemos el poder del Espíritu Santo a nuestro alcance. En el momento que necesitemos, Él está disponible. Amén, amén. Y entonces en el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, no nos cuesta nada, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús, cuando entonces se le conoce, se le reconoce y es nuestro Salvador, cuando va a la cruz. Amén. Cuando cumple el propósito para el que fue enviado a esta tierra, para aquel propósito en el que tomó cuerpo humano y entregó su sangre en esa cruz. Y en el 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. ¿En qué? En su sangre. Amén. Para manifestar su justicia, o sea, la rectitud de Dios, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Si no hay si no hay cruz, no hay sangre. Nos dice la fe en su sangre. Quiere decir que es todo el sacrificio del Calvario. Desde que caminó, fue latigado, lo clavaron en la cruz y su sangre fue derramada desde el momento que empezó a caminar hacia el Calvario. Es nuestra fe en ese sacrificio el que nos abre las puertas para esta justificación. Para la justificación, el declarar que somos inocentes, que no tenemos culpa alguna con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque teniendo la fe en Él, en lo que Él hizo por mí, por ti, por cada uno de nosotros, teniendo eso presente constantemente, que caminamos en este mundo gracias a su sacrificio, que recibimos las bendiciones gracias a su sacrificio, que Dios Padre no ve nuestros pecados gracias a esa sangre poderosa, que seguimos caminando y dando testimonio de su obra en nosotros, gracias porque el Espíritu Santo ha enviado a representar a Dios Padre, a Dios Hijo en nosotros. Este templo que somos nosotros solo puede vivir el Espíritu Santo si es que somos justificados. Amén. Quiere decir, para recibir el Espíritu Santo y ser justificados, tenemos que haber sido nacidos de nuevo. El nacer de nuevo, como sabemos que somos nacidos de nuevo por la transformación que hay en nuestras vidas, por la transformación de nuestro pensamiento. Las cosas son diferentes a los gustos que tenía en la carne y ahora son los gustos y el plan de Dios, ya no lo mío. Entonces, mi estilo de vida, como vivo hoy día, es solo el resultado de esta justicia de Dios, este alineamiento con Dios, de su palabra, esta rectitud de lo que Dios es, imputada en mí, en mi espíritu, en mi vida. ¿Qué quiere decir? Atribuida. Que la justicia, la rectitud, la santidad de Jesucristo ha sido atribuida a mi persona esta vez, y así a cada uno.
Y solo en ese estado de haber sido santificado, de haber sido, justificado, es que ahora puedo tener esa relación directa con Dios Padre, porque estoy sentada junto a Dios Hijo. Nos ha comprado ese asiento junto a Él. Y Él está a la diestra de Dios Padre. Quiere decir que estamos en nuestra nacionalidad, digamos, ciudadanía, perdón, no nacionalidad, sino ciudadanía en el cielo, en la familia divina, con los pies aquí en la tierra mientras estamos en vida aquí. Nuestra justicia, que va a ser demostrada, obviamente imputada por Dios, es de adentro para afuera, por la obra del Espíritu Santo. Amén. Amén. Legalmente estamos entonces justificados, y como nos dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Amén. Vayamos al libro de Éxodo, capítulo 24. Y veamos algo interesante aquí. No vamos a leer todo, lo pueden leer ustedes por su cuenta si quieren. El capítulo 24 es corto, pero vamos a nombrar ciertas cosas. El capítulo 24 nos habla de lo que Dios le enseña a Moisés, de cómo dirigir, si lo ponemos en los términos actuales, cómo hacer o dirigir una congregación, el servicio congregacional el día de hoy. ¿Qué nos dice entonces en el verso 1? Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú. Estos eran los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Los está llamando, les está ofreciendo una invitación para hacerles entender a ciertos elegidos que sean los dirigentes, digamos, de lo que va a venir, para entregar lo que Él quiere dar a conocer a su pueblo. Sabemos que el pueblo no quiso oír directamente la voz de Dios, y le dice a Moisés: anda tú y nos hace saber lo que Dios nos quiere decir, porque tuvieron temor de ver la tormenta encima de la cima de una montaña, los truenos, el fuego, la voz tronante como de voz de trompeta, nos dice la palabra. Siempre, bueno, por otro lado, la palabra nos dice: el temor viene del enemigo, no de Dios. Si esta gente estaba temerosa de ver esas cosas que no eran común para ellos, y de escuchar la voz de Dios que venía como con temblores, porque tenían miedo si sabían que era Dios, y Dios ya los había sacado con todas esas manifestaciones de las plagas en Egipto, y lo sobrenatural del maná, el llover el maná, les había demostrado su poder de tantas maneras. Y en vez de ser agradecidos, en vez de tirarse al suelo a adorarlo, a decirle: Señor, aquí estamos para servirte, recibimos tu palabra, háblanos. No, tenían miedo. No, anda tú. Nuevamente querían excusarse, buscar su comodidad. Y muchas veces por esa comodidad dejan que las cosas que no van alineadas a la palabra de Dios, como el temor,
o las cosas del mundo se pongan delante primero. Veamos. Entonces aquí el Señor está invitando a Moisés, le dice que suba Moisés, suba Aarón para hacer esta entrevista o este meeting, esta reunión con él, y le nombra a la gente y 70 ancianos. Pero les dice, de lejos se van a inclinar. Quiere decir que lo van a reconocer, lo van a adorar, ¿verdad? Ahora, nosotros, ¿cómo venimos a sus pies? Por la invitación que nos hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos mueve, nos atrae, nos lleva a los pies de Cristo Jesús. Y Jesús mismo dijo, de cuando cuando Él sea elevado, Él va a atraer a muchos a Él. Entonces, ahora vemos que todos estamos invitados, aunque todos no lo reciban. ¿Qué pasa cuando tú invitas a alguien a tu casa y de repente te pones excusas a alguien para no ir? En el espíritu sentimos muchas veces que son excusas, que no es verdad, ¿cierto? ¿Y cómo nos hace sentir? Nos hace sentir primero rechazados, segundo que de repente hay algo que no le gusta de mí, de mi familia, no sé, pero pensamos en muchas otras cosas que nos separan en vez de acercarnos. Piensa, si Dios nos invita a dar ese paso para estar más cerca a Él, ¿cómo se va a sentir cuando le decimos que no a esa invitación? A través de Él, de su Hijo. Pero la invitación está dada y muchos la rechazan. Luego, en el verso 3 dice, Moisés luego cuenta al pueblo, o sea, le habla al pueblo lo que Dios le dijo y las leyes, todas las leyes por las que tenían que vivir esta vez. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo? No hay problema, la haremos todas. ¡Qué confianza! Primero si tienen el temor y ahora todos sobrados, no, yo lo puedo hacer, no tengo problema. Sin darse cuenta de su realidad interna, que todos siempre empezamos muy bien y luego vamos cayendo en el camino, no cumpliendo lo que debemos cumplir. Y haremos todas las cosas que Dios ha dicho, por supuesto, ¿verdad? Entonces, aquí hay palabra de Dios. Aquí el Señor ha dado a conocer su palabra. Y Moisés la está dando a conocer a su gente. Y ese es el punto del púlpito, de la gente, de los líderes. Dar a conocer lo que Dios habla. ¿Qué es lo que ha puesto en tu corazón? ¿Qué ha mostrado el Espíritu cuando estudiamos su palabra? ¿Qué ha amplificado en su conocimiento? Eso es interno, pero es tener la presencia de Dios en uno y esa cómo se manifiesta y Dios quiere que la compartamos. Luego, en el verso 5, vienen jóvenes. Quiere decir que no solamente los ancianos, no solamente los mayores, sino los jóvenes. Todos participan, las familias completas. ¿Y qué hacen? Ofrecen sacrificios de paz a Jehová, dice. Eso es lo que estábamos viendo el otro día. El sacrificio de alabanza nos pide Dios el día de hoy. ¿Por qué sacrificio? Ya hablamos, porque si no nos cuesta algo, tenemos que empujarnos a hacerlo, pues no vamos a complacerlo. Sin fe no podemos complacer a Dios. No hay manera, es imposible.
tenemos que tener fe en lo que hacemos, en cada paso que damos, en lo que ofrecemos, en las oraciones que damos, que presentamos, en la alabanza y adoración que le damos a Dios. La adoración es el modo de vida que tenemos. La alabanza es a cómo le hablamos, cómo nos dirigimos a Él. Luego en el 8 hubo algo muy interesante, porque hay una consagración. Dice, Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, roció la sangre. He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas esas cosas. Entonces, ese salpicar de la sangre que Moisés estaba haciendo sobre la gente, eso es lo que la sangre de Cristo Jesús hace en nosotros cuando venimos a sus pies. Nos cubre. ¿Qué pasó cuando vino el ángel de la muerte en la última plaga en Egipto? Donde había sangre, no entraba. Y la familia completa que estaba detrás de la sangre en esa casa era salva. Amén. Eso es lo que hay hoy en día por la sangre, lo que hemos leído en Romanos 3. Por la sangre de Cristo, el poder salvador, sanador que tenemos a través de su sacrificio es que solo una gota necesitamos para cubrirnos, protegernos y ser salvos. Amén. Para la gloria de Dios. Así entonces, todos necesitamos consagrarnos para Él. Y eso es lo que después vamos a estudiar, la santificación, cómo caminar en el camino para agradar a Dios y servirle de la manera que a Él quiere. Amén, amén. Dios lo bendiga.